Bienvenidos a ADF TV. En esta oportunidad estamos junto al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Jorge Mas, con quien vamos a ahondar en la coyuntura nacional de nuestra economía y también en algunas proyecciones del sector. Jorge, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Sofía. Bueno, primero comentar un poco cuáles son las principales preocupaciones que tienen ustedes en el sector. La principal preocupación que tenemos en el sector se refiere al crecimiento y qué consecuencia la desaceleración. Bueno, obviamente estamos viendo una desaceleración, ¿cierto? En nuestra economía ya varias entidades han recortado su pronóstico de crecimiento para el año 2014, incluso por debajo de un 2%. ¿Qué estimación tienen ustedes? La Cámara proyectó a fines del año pasado que el sector iba a crecer este año un 4%. A mitad de año ajustaban nuestra cifra que íbamos a crecer al 1,1%. Hoy día estamos viendo que vamos a estar muy cercanos al 0. No sabemos si por arriba o por abajo, pero eso es nuestra actual proyección para este año. ¿Y para el próximo año, Jorge, qué deberíamos esperar? El próximo año va a depender del PIB, o sea, del crecimiento del PIB. Si el PIB repunta, es muy probable que la Cámara, o sea, perdón, que el sector construcción crezca un poco por sobre el PIB. Va a depender de eso. Ahora yéndonos por, digamos, por área, ¿cierto? Sí. Lo que habíamos comentado antes de la entrevista, por un lado está el sector, el mercado de viviendas, ¿cierto? Sí. Y por otro lado el mercado de oficina. Para el mercado de viviendas, ¿qué esperan para ya? Bueno, no queda mucho de este año, pero ¿qué se espera ya para los últimos trimestres? Claro, el mercado de vivienda, lo gran mercado en el área son, primero el área de vivienda pública. El área de vivienda pública está ligado al tema de los subsidios, principalmente. Y el tema de los subsidios ha estado con alguna dificultad de asignación de los subsidios a proyectos específicos. El subsidio ha quedado definitivamente un poco corto en sus montos en relación a la oferta real de casa. Por lo tanto, las viviendas subsidiadas o sociales han estado con un desarrollo muy bajo. En la medida que eso se resuelva, el tema del subsidio, que en definitiva hay que subir los montos, va a haber actividad, por lo tanto, solución en esa área. Después, en el área de las viviendas privadas o el sector inmobiliario, como se llama habitualmente, ahí el tema de la venta se ha mantenido. Incluso los precios han subido. Exacto. Pero hay un problema que viene por el lado también de la oferta, pero por otras razones. Ahí hay una escasez de suelo, por lo tanto el suelo es el que ha subido, y el costo de construcción, que ahora se ha moderado, pero que en un momento también subió. ¿Y hay algunas comunas en particular donde se han subido más los precios que en otras? Acá en Santiago, hablar específicamente de Santiago. Yo diría que en general ha subido en todos lados, y tiene su origen, como decía anteriormente, en la escasez de suelo. Y la escasez de suelo tiene que ver con los planos reguladores, que a su vez tienen que ver con la densidad y el aumento de altura. Y ya para el próximo año, don Jorge, ¿qué debiésemos esperar para el mercado de las viviendas? El mercado de la vivienda, yo pienso que en la medida que esos aspectos que hemos conversado, los factores que originan en la problemática, ¿cierto? En la parte de subsidio o la parte de oferta de suelo, en la medida que eso se solucione, podría haber un crecimiento en esas dos áreas. Y para el mercado de oficina, que también se ha hablado que ya el segundo semestre del próximo año podría haber una menor oferta de oficinas. Claro, el mercado de oficina es un mercado que es, dentro de lo que es la edificación en vivienda, es un mercado más restringido y es un mercado más acotado, que hoy día se dice que hay una sobreoferta, pero eso va a tener un ajuste relativamente rápido. Ahora, el otro aspecto, perdón, que se nos quedó pendiente en el área del sector de construcción está la infraestructura. Ah, claro, la infraestructura. Son dos áreas grandes, ¿cierto?, que es la vivienda y el otro es la infraestructura. La infraestructura, que a su vez tiene dos componentes, que es la infraestructura del área privada, que proviene básicamente de proyectos mineros o proyectos de energía. Claro. En los proyectos mineros no había una reposición de proyectos. Entonces, hubo un boom hace un par de años, ¿cierto?, 2 años atrás. Claro. Se han ido terminando los proyectos. Y no han habido nuevos. Y no han habido nuevos por diversos problemas externos e internos. Y en la parte eléctrica o energía, público conocimiento, que también había un retraso muy importante por todos los problemas para llegar adelante los proyectos. O sea, el área de infraestructura privada tiene varios problemas que hay que resolver internos
que la presidenta mencionó hace poco tiempo atrás, que hay que destrabar. Hay que destrabar cosas, efectivamente es eso. Y después en el área pública están los presupuestos del sector público, donde los presupuestos tienen su manejo habitual, ¿cierto? No, claro, y hay una plata que está asignada. Claro, Entonces, hay una plata asignada y se ha anunciado que va a haber un aumento en esos presupuestos, por lo tanto eso debería implicar una mayor activación. pero por otro lado, claro, tenemos la plata pública, pero por otro lado está lo que mencionábamos antes, el tema de las concesiones, ¿cierto? Claro. Nosotros estimamos que el tema, la solución vía concesiones es una herramienta muy importante. ¿Qué pasa? Nosotros somos un país que no es un país rico, que tenemos los presupuestos restringidos y nosotros estimamos que los dineros deben asignarse a la razón principal del problema, es decir, salud, ¿cierto? Al tema de la salud, educación al tema de la educación, etc. Entonces, para hacer eso y además desarrollar la infraestructura está la solución de las concesiones. Por lo tanto, nosotros somos partidarios de las concesiones para no afectar los presupuestos de operación normal de la nación. Tanto de hospitales o también de repente de caminos, de carreteras, de túneles. De cárceles, de viales, de puertos, aeropuertos, todo. Ahora, otro tema de la coyuntura nacional, ¿cierto?, que también toca al área de la construcción. Se ha hablado mucho que probablemente las cifras de desempleo vayan creciendo en los próximos trimestres, ¿no es cierto? Ahora está alrededor de un 6,5%, pero los expertos dicen que esta cifra podría crecer. Y también en el área de la construcción dice que sería por sobre los 2 dígitos. En el sector construcción, hoy día, la última cifra que nosotros tenemos es que el desempleo es de un 10,5%. Y con la desaceleración que va a seguir en aumento hasta final de año, esa cifra va a subir a un 12%. Esa es nuestra estimación. O sea, y eso es la medida que el sector se reactive, obviamente se disminuirá. Y de todas maneras, ¿esto genera una preocupación para ustedes? Totalmente. Nosotros, la cantidad de trabajadores que hemos perdido, gente que hemos capacitado, gente que son parte de las empresas, con la contracción de los proyectos, desgraciadamente se produce las desvinculaciones. Ahora, otro tema que también tenemos que abordar es la reforma tributaria, ¿cierto? Ya se aprobó con las indicaciones, ¿no es cierto? Pero se ha hablado bastante que quedan temas pendientes, ¿no es cierto? Se ha hablado también desde el sector de la construcción que los precios de las viviendas tendrían un alza debido al IVA a la construcción y a otros factores que están incluidos. Y el gobierno dijo una cifra, el sector privado dice que podría subir más que esa cifra los precios de la vivienda cuando entren en vigencia estos cambios. Claro. La reforma tributaria efectivamente gravó con IVA a las viviendas en cierto precio hacia arriba y eso naturalmente va a afectar el precio, dicho bien. Ahora, aquí, y eso está así, es así. Y las viviendas que no tienen ese efecto son viviendas, podríamos decir, de bajo PIL-UF, que son viviendas de acceso para familias más vulnerables, que van con subsidio o que son de clase media emergente. Entonces, pero sí, la vivienda tiene efectivamente un efecto en los precios producto de la reforma tributaria. O sea, finalmente es la gente de clase media los que se verían más afectados con esta reforma. Todos los que quieren vivienda, todos, digamos, de clase media o más arriba, efectivamente van a tener que pagar mayores precios, producto de eso. Muchos han hablado también que esto limitaría o podría perjudicar a una persona que quiere acceder a una segunda vivienda. Así es. La vivienda es el instrumento de ahorro más importante que tiene el chileno. O sea, lo primero que una persona planifica en su vida como inversión es su casa. Logró tener su casa y logró superar una determinada posición, quiere acceder a una segunda casa. Y esa situación, en la medida que las viviendas suban de precio, naturalmente lo aleja. Eso es así. Y también este tema del IVA a la venta. Sí. Decía que eso también podría quizás modificarse, mejorarse ese aspecto. O sea, porque en el fondo, claro, la gente al tener con esta modificación va a ser más difícil. Claro, o sea, el hecho de gravar con IVA la venta afecta el precio, naturalmente lo va a afectar.
Y a ver, vamos a abordar otro aspecto, ¿no es cierto? El senador Carlos Montes planteó, ¿no es cierto?, que la franquicia del IVA podría transformarse en un beneficio directo para las personas, como una solución a este problema. Yo diría, bueno, esa es una para incentivar que la gente pueda acceder a la vivienda. Claro, bueno, es una solución al problema que hemos conversado, ¿cierto? O sea, el hecho, es un reconocimiento que el hecho de gravar con IVA aumenta el precio. Y él tiene una solución que es entregar el IVA directo a la persona. Si es una solución a lo que estamos hablando, puede ser. Y además que como pero es una manera indirecta de resolver un problema del que estamos conversando. O sea, hay un alce de precio, producto del IVA, o lo soluciona porque no lo pone, o si quiere solucionarlo dando el subsidio directo al comprador, pero el problema es el mismo, o sea, hay un alce de precio. Y además que pese a la desaceleración, ¿cierto? Igual lo que hemos observado es que los precios de la vivienda continúan subiendo en nuestro país. Continúan subiendo por lo que conversamos anteriormente, porque la vivienda tiene dos componentes. Uno es el suelo, que al ser un bien escaso, sube de precio, y lo otro es el costo de construcción. El costo de construcción yo diría que se ha estabilizado en el último tiempo, pero no así el tema del suelo. Y otro tema que comentábamos también antes de la entrevista y que no solo pasa en nuestro país, sino que cuando una economía se empieza a desacelerar, uno de los sectores que más se ve afectado o que primero se ve afectado es el sector de la construcción. Lo vimos en Estados Unidos cuando tuvieron su crisis. Ahora se comenta que podría suceder algo así en China, ¿cierto? Con el mercado inmobiliario, y en nuestro país también cuando hemos tenido otras crisis se ha visto afectado el mercado inmobiliario principalmente por la actividad de la construcción. La actividad de la construcción es la que primero recibe el golpe y que lo recibe más fuerte. O sea, la construcción iba directamente relacionado con el crecimiento. Si el crecimiento tiende a bajar, la construcción baja con una curva más pronunciada. Y al revés también. En la medida que se recupera, la construcción va con una pendiente mayor. Y además que el usuario, la gente que tiene, que por lo general accede a la vivienda, ¿cierto?, a través de un crédito hipotecario. No es la mayoría la que va y paga la vivienda al contado. Entonces, generalmente en estos escenarios de incertidumbre la gente prefiere quizás esperar un poco, esperar a que la economía se reactive antes de Por supuesto, yo pienso que nosotros estimamos que va a subir el precio por esta razón y otras razones, pero el mercado necesita estabilizar los precios y obviamente el comprador va a esperar ese momento para poder decidir su compra. Hoy día no está claro, dónde se va a estabilizar. Si es que se ha alcanzado o no el famoso punto de inflexión. Exactamente, y por lo tanto los precios dónde se van a equilibrar. Y también pasa un poco con el nivel, digamos, no con el usuario, sino ya más bien con los empresarios, los que invierten, ¿cierto?, en las concesiones. También, bueno, ahora ya la reforma tributaria está clara, ¿cierto?, ya se sabe más, hay certeza de lo que hay. Faltan reglamentaciones y procedimientos que precise, pero sí, conceptualmente sí. Pero ya teniendo un poco más de claridad de eso, ¿podría quizás, ustedes creen que podría un poco reactivarse la construcción en algunos sectores? Han habido señas, ¿cierto?, anunciadas respecto de que se va a incentivar la inversión pública, ¿cierto?, a través de subir los presupuestos en obras públicas, vivienda y en otras áreas. Entonces, por ese lado hay señas y vamos a ver en el presupuesto debería aparecer eso concretamente. Ahora, en el sector privado hay que, como la misma presidenta indicó, hay que destrabar los proyectos, los que son destrabables, obviamente cumpliendo con toda la normativa, y eso va a incentivar el sector privado. Y eso, y lo más importante en el sector privado es resolver el tema de los proyectos de energía, o sea, el problema de la energía, que eso a su vez es un círculo virtuoso respecto a los otros proyectos. No, claro, los expertos aquí destacan que mientras no haya claridad o que no se lleve a cabo la agenda energética que presentó el gobierno, no se van a... Afecta a un sector importante de la economía. Don Jorge, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando sobre las proyecciones y también sobre el escenario económico actual de nuestro país. Muchas gracias, Sofía. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.